Bueno, ¿cómo están? Hacemos el problema de la guía 5, 2020-24. Una partícula se mueve a lo largo del eje X en movimiento armónico simple, parte de su posición de equilibrio, el origen en T0, y se mueve a la derecha. La amplitud de su movimiento es de 2 centímetros y la frecuencia es de unos 50 Hz. Demuestra que la posición de la partícula se conoce por posición X de T, faltaría acá, ¿no? 2 centímetros seno de 3pi por t. Determine la velocidad máxima del tiempo más temprano, t0, en que la partícula tiene esta velocidad. C, la aceleración máxima del tiempo más temprano en el que significa empezando de t0, ¿no? En que la partícula tiene esta aceleración. Y D, la distancia total recorrida entre t0 y t segundo. Entonces, hagamos un esquema para ver si esta ecuación demuestra es la ecuación de la posición de una partícula. 2 centímetros por seno de 3pi por t. O sea, no está desfasada supuestamente, según esto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algo. Empezamos a contar entre 0, se mueve entre menos 2 y 2 porque esa es su amplitud. Puede ser que esté con un resorte, ¿sí? Se mueve así, con una frecuencia de 1,50 Hz y una amplitud de 2 centímetros. Entonces, si esta fuera su ecuación de posición, sería un seno a la posición y no está desfasado. O sea que tendríamos posición, vamos a hacer, ¿no? Posición en el tiempo sería un seno. Más o menos, pongámosle que acá es la amplitud, o sea 2, está entre 2 y menos 2, ¿sí? Porque esto es A. Y ¿qué más tenemos? Bueno, acá sería el periodo, es un dato porque es un segundo, o sea, podemos dividirlo en 4 secciones. ¿Y cómo sería la velocidad? Si esta es la... Bueno, mejor copio una imagen porque la llevo bastante fea. Entonces tenemos la partícula saliendo de su posición de equilibrio y moviéndose hasta A y menos A, sería su amplitud. A T0 no está desfasada, entonces eso describe un seno. Sería esta, ¿no? La que dije acá, la que pegué. La posición en el tiempo. Ahora, si quiero superponer la velocidad, sería esta que dibujé en rosa. Tenemos que pensar que no es igual que antes, ¿no? Porque acá nosotros en el ejercicio anterior teníamos que la posición empezaba con coseno. Por eso en T sobre 4 tenía la velocidad máxima, que era donde llega al punto de equilibrio. Pero ahora ese punto de equilibrio está acá, en T sobre 2, ¿sí? La mitad del periodo, ¿ven? La primera vez, o vieron que el enunciado dice empezando de T0, siempre aclara, determine la velocidad máxima del tiempo más temprano partiendo de T0, en que la partícula tiene esta velocidad. La primera ya está casi demostrada, ¿no? Que la ecuación es esta, un seno. No esto que está acá, ¿no? Este es un seno general. La segunda, entonces necesitamos saber en qué tiempo va a tener cuál es el periodo para el que va a tener. Como el periodo nos dice que es un segundo, podremos sacar a qué tiempo va a tener la velocidad máxima. Sí, t es un segundo.
Entonces, como ahora la posición es un seno, la derivada del seno es coseno, va a ser la velocidad, que va a ser esta, la rosa. Pero recuerden que esto no está dibujado en un b de t, ¿no? Está en un x de t. Así que esta, la rosa, cuando es máxima, bueno, acá. Cuando llega por primera vez de nuevo a ser parte del tiempo cero, y el primer tiempo al que lleva de nuevo a la posición de equilibrio es donde tiene su velocidad máxima, que es en la mitad del periodo, o sea, la mitad de un segundo, ¿sí? O sea, para calcular el ítem B tengo que considerar eso, que a la mitad del periodo va a tener por primera vez desde que salió su velocidad máxima. B de t va a ser máxima por primera vez desde que partió 2, o sea, la derivada de la posición, ¿no? ¿Cómo era la derivada de la posición? ¿Se acuerdan? Menos a, en este caso no es, es menos porque empieza con un seno. Yo siempre empiezo con coseno, pero eso no confundo. Por omega por coseno va a ser acá, ¿no? Por omega t. O sea, 2 por omega, que ya lo tenemos ahí, ¿cierto? Lo sacamos de la misma función que nos dan. Acá. Este es omega. Omega por coseno de omega por t. Y en ese t entonces tenemos que poner el periodo sobre 2, ¿sí? Porque es lo que vimos acá. Periodo dividido 2, o sea, como nos dice que el periodo es un segundo, dividido 2, es lo que vamos a poner acá para encontrar el primer tiempo en que su velocidad va a ser máxima. Coseno de 3pi por un medio segundo. Y sacamos la cuenta. Ah, no, perdón, no me dice que el periodo, estoy mirando mal acá el enunciado. Esto es otra cosa. Yo miré acá el último ítem y pensé que era el periodo, pero no me lo da. Así que el periodo lo tengo que despejar porque tengo la frecuencia. Así que lo puedo despejar de ahí mejor. No es ese, ¿eh? Eso eliminémoslo. Lo registro. El periodo lo tengo que calcular porque tengo la frecuencia. Anda. Entonces t es igual a 1 sobre f, pero yo tengo f, que es 1,50 Hz, o 2 tercios, sí. 3 medios, perdón. Esto lo podemos poner como 3 medios, que es lo mismo que 1,50. Si no, poner en la calculadora, pero yo como lo voy a hacer acá a mano, entonces me queda 2 tercios porque está abajo, lo doy vuelta, por la mitad de t, ¿sí? Porque es la mitad del periodo, la velocidad máxima. O sea que ese va a ser un tercio. Si este se me va con este, y me queda un tercio. O sea que acá no era la mitad del periodo, o sea, yo miré mal el enunciado, es un tercio de segundo. Entonces ahí sí, con ese dato podemos calcular la velocidad máxima y a ver cuánto nos da. Bueno, a mí me da menos 18 con algo, con 8 centímetros, ¿no? Porque no cambiamos los centímetros acá. Me dejé en centímetros. Y ahora recién podemos pasar al ítem C, que pregunta la aceleración máxima. La de t máxima va a ser menos a por omega cuadrado.
Entonces, menos 2 por omega cuadrado, que está aquí. Y eso me da 178 aproximadamente, ¿no? Saquen la cuenta igual. Centímetros sobre el segundo cuadrado. La aceleración máxima, ¿dónde la tenemos? La aceleración máxima positiva. Podemos verlo eso en el esquema. Porque la aceleración es totalmente opuesta a la posición, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien así, para abajo. Totalmente opuesta a esta. O sea que la máxima va a ser acá, la máxima negativa va a ser acá abajo, en un cuarto t. Y la máxima positiva va a ser acá arriba, en 3/4 de t. Esto lo pueden ver mejor en esto. A ver si lo ven mejor acá. En este. ¿Ven? Justo esta es igual. Empieza con seno, la posición es la roja. Va entre -1 y 1, pero bueno, es para explicar. La posición empieza con un seno, como la que tenemos nosotros, es la roja. La velocidad es la verde. ¿Ven? Y justo en la mitad, en t sobre 2, es la máxima. A partir de que salió el 0, ¿no? Y la aceleración acá en negro es totalmente opuesta a la posición. Y va a ser máxima negativa acá abajo y máxima positiva en 3/4 t. Nosotros podemos ver cómo van estas intercambiándose. Ven, a medida que la partícula se mueve. Esto está muy bueno para ver la posición de equilibrio. Cuando la posición de equilibrio es 0, ven como la aceleración también se hace 0, la fuerza y solo la velocidad es máxima. En las posiciones de equilibrio las velocidades son máximas. ¿Sí? Y ahí, cuando estamos en una posición más amplia, más llegando a la amplitud, la velocidad se va achicando, la aceleración y la fuerza van creciendo. Acá se ve mejor. Bueno, entonces para nuestro problema, la aceleración máxima va a ser 178 positiva en 3/4 t o negativa, si esto va a ser positiva en 3/4 del periodo, y va a ser la aceleración negativa, pero grande también el módulo, en 1/4 de t. Y que nos tenemos, ese es el ítem C. Este es la aceleración máxima y la partícula tiene lo que bueno, el tiempo ya lo sacan con el periodo, como decimos, con la velocidad, ¿sí? Si ustedes interpretan la aceleración máxima positiva, despejan el tiempo de 3/4 t. Ya sacamos t de acá, sí, porque tenemos la frecuencia. Entonces sabemos que t es 2/3. Y con ese dato y sabiendo que si ustedes interpretan aceleración máxima como la positiva, va a ser en 3/4 t. Sacan esa cuenta y ya está. Se tienen la respuesta de cuál es el tiempo en que esa aceleración es máxima positiva. ¿Se ve? Solo hay que reemplazar acá con 2/3, ¿sí? Para saber el tiempo. El tiempo va a ser el periodo ahí, pausa. Me quedo acá abajo esto. No puedo sacar. Mira. O sea, ¿no? 3/4 de t, t es 2/3,
me da a 0,5 segundos. Esa es la aceleración, el tiempo de la aceleración máxima positiva. Y nos falta el ítem D. ¿Sí? ¿Qué me pregunta el ítem D? A ver, no me recuerdo. Sí, la aceleración es de la distancia total recorrida entre t0 y un segundo. ¿Cómo será eso? Entre t0 y un segundo. Tendremos que mirar acá, ¿no? Cuánta distancia va y viene, pero sumar todo. O sea, si sale de 0, ¿dónde está al segundo? ¿Cuántos centímetros recorrió? Si un periodo es 2/3, de segundo, ¿cuánto recorrió en un segundo? ¿Sí? Si un periodo es 2/3 de segundo, ¿cuántas veces fue y volvió? Hay que sumar la distancia, porque la distancia se suma. Se sumarían los centímetros. Pueden empezar a hacer así, a contar, sabiendo que un periodo es 2/3, calcular cuánto es en un segundo, o yo lo hice con una regla de 3. Porque si sé que en 2/3 de segundo recorre 8 centímetros, ¿sí? Porque recorre 8 centímetros porque es un periodo completo. Entonces, ay, se me fue otra vez para el otro lado. Acá. Periodo completo. ¿Cuántos hacen? 2, 4, 6 y 8, volviendo a su posición de equilibrio, ¿se ve? Está en 0, hace 2, 4, 6 y 8 hasta que termina su periodo completo. Si esto es así, entonces en un segundo, ¿cuánta distancia va a recorrer? Una regla de 3 siempre me sale que recorre 12 centímetros. Si es un poquito más, hace 8, ¿no? Llega a 0, haciendo 8, yendo y viniendo, 8, 10 y 12. O sea, hizo todo el periodo completo, fue y volvió, ¿no? 8, 10, 12. Un poquito más. Y ese es todo el problema 24.